Hace unos días, 10 días aproximadamente, la Universidad de Buenos Aires anunció la modificación en la currícula de varias carreras, sobre todo el acortamiento de carreras, la creación de títulos intermedios. Hay una renovación que se viene dando en toda la currícula de las carreras de la UBA, te diría hace ya un año aproximadamente. De las que más impactan sin duda es el tema de las ingenierías, diseño y por supuesto medicina, que debe ser hoy la carrera, desde ya debe ser una de las carreras más caras para lo que es, para el Estado, para la UBA, como la de medicina, y de las más prestigiosas. Allí vamos, a ver, ¿cómo es la modificación en la carrera de medicina? Paula. ¿Cómo estás, Antonio? Estamos con el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Ignacio Brusco, que nos va a contar estos detalles de cómo se acortó, en este caso, la carrera de medicina. Sabés que llevaba unos 7 años y medio, 8 años recibirse de médico. Además a eso, sumale la residencia, las especializaciones. La gente se termina recibiendo muy grande de edad, digo, los que terminan en tiempo y forma, ¿no? El año pasado y todos los años aproximadamente, en promedio, se anotan 5.000 estudiantes para comenzar esta carrera y en tiempo y forma se reciben solamente 1.800. Fíjate que es la diferencia, ¿no?, en la brecha entre los que se inscriben y los que terminan a tiempo. La carrera ahora va a comenzar a durar 6 años con respecto a los 8 años que duraba anteriormente. El decano te está escuchando. Sí. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. Antonio Oraje por acá. Un placer, un placer. Buen día. Un placer, Antonio. ¿Dónde se corta una carrera? ¿Cómo se decide dónde achicar la duración de una carrera? Sí, en realidad nosotros a veces corregimos el término acortar porque suena quizás confuso para la población. Estamos reestructurando la carrera en el sentido que la carrera históricamente, por ejemplo, yo la hice en 6 años, mi generación, los médicos titulares, adjuntos que nos atienden, la hicieron en 6 años, por lo cual, en primer momento, es una injusticia que sea tan larga en una carrera, y esto se dio fundamentalmente porque se van agregando temas como geriatría, lo que es biotecnología, lo que es genética. Entonces no se sacan se reordenan las históricas y se le agregan cuestiones nuevas, por lo cual los médicos terminaban haciendo una carrera muy larga. Sí. Y la reformulación es que primero se reordenan cuestiones que eran repetitivas, después un año que se agregó que es el internado anual rotatorio, que pasó a llamarse práctica final obligatoria, que es como se llama en el resto de la Argentina, tanto en las facultades públicas como privadas, que era un año un poco que estaba, para nuestra manera de observarlo, no totalmente estructurado. Se lo reestructuró con un acortamiento menor de tiempo, pero sí con mayor formalidad y mayor estructura que tiene que ver con medicina familiar, con biotecnología, con atención primaria y con emergencias. Otra cuestión que veíamos es que queremos que todos los médicos que se reciban de la facultad tengan su formación de emergencias hecha en forma adecuada y ordenada, que es un tema también para nosotros importante, porque todos los médicos salen con matrícula para ejercer la medicina. Y luego tiene que ver con materias repetitivas, que tienen que ver con materia bioética 1-2, salud pública 1-2, que muchas veces observábamos que eran temarios que se repetían y nos quedábamos afuera con temas como biotecnología, como genética, como geriatría, una población envejecida. Bueno, el temario, para no aburrir, es muy largo, pero en realidad lo que se hizo es reestructurar la carrera, y además con 2 conceptos. Primero, la continuidad de la formación, para que correlatividades no fuercen también que un alumno se quede retenido en un momento y no pueda pasar de año, excepto correlativas muy específicas. Claro, exactamente. El otro tiene que ver con la medicina translacional, que es que los médicos no piensen en la medicina solamente o las médicas en cuestiones del hospital, sin ir al laboratorio y viceversa. Los translacionales, esa ida y vuelta que fue creado por Hussein y un poco con el tiempo fue olvidado, y en realidad en todos los lugares del mundo, y se vio más con la pandemia, el laboratorio acude al clínico, el clínico al laboratorio, eso generalmente está en la misma estructura. Acá en la Facultad de Medicina lo hacemos permanentemente con el Hospital de Clínicas porque somos el mismo grupo, pero a veces esto queda un poquito perimido cuando las personas cursan o los alumnos cursan en otra instancia. Otra cuestión es la biotecnología. Los adelantos biotecnológicos son realmente importantísimos en este momento. Y otra cuestión es la medicina de atención primaria, que es la preventiva, que no solamente es prevención
pensando en las cuestiones de salir al campo, que es muy importante, sino también la medicina personalizada, en el sentido de entender cuestiones que van pasando en el mundo, con entender a los individuos como y regiones que tienen su propia ancestría genómica, sus propias características también regionales y culturales. Bueno, por ahí va la cosa. Bien. Doctor, medicina es la carrera que tiene más inscriptos, ¿no? Así es. Leí hace una... 2 o 3 días, creo que en la Universidad Nacional de Cuyo, una baja en las inscripciones del 30% y del 10% en ciencias médicas. ¿Están viendo ustedes lo mismo o se mantiene pareja la inscripción en la UBA? La inscripción se mantiene pareja con el pasado. Lo que pasa es que a veces 2 cortes tangenciales en la historia de post-pandemia es muy complicado, porque post-pandemia hubo 2 años que los alumnos no se inscribieron, pero la curva va increyendo en cuanto a números de inscriptos. Con respecto al 2022, el 2023 se inscribieron apenas menos, pero estamos contando con un año que se inscribió un montón una cantidad de alumnos, que es mucho más que en la pandemia, que no teníamos prácticamente demasiados inscriptos, por lo cual cortar 23 con 22 es un punto de 2 cortes que no son sesgados. La curva está incrementándose por 2 motivos, fundamentalmente porque la pandemia generó una adhesión al interés de los jóvenes a estudiar temáticas de salud, y segundo lugar porque generalmente en el mundo es una carrera que entusiasma mucho. Sí, sí. Doctor, ¿tienen medido de esos inscriptos cuántos son extranjeros? Sí, son el 20%, del 15 al 20% de los inscriptos en general en todas las ciencias de la salud de nuestra facultad. Eso es un tema que hay que aclararlo porque primero, que vengan extranjeros a estudiar a las facultades es algo normal. Uno va a la Universidad de San Antonio y encuentra un 50% de extranjeros, va a San Francisco, encuentra lo mismo, por lo cual le eleva de nivel a las facultades, porque es una facultad elegida por estudiantes que son inteligentes y son muy buenos estudiantes. Ese es un punto. El otro tema tiene que ver con qué pasa con los médicos que se reciben y las dificultades que hay para que las vacantes de la residencia se completen. Es un tema que es totalmente diferente hace 20 años. Actualmente las residencias no son completadas, entonces querer poner limitaciones a los médicos que se los reciben en la Argentina es un problema, porque muchos de los extranjeros se quedan. Pero aún más hay otro tema muy importante, que es muchos extranjeros vienen a hacer posgrado, tanto Facultad de Medicina, UBA, como otras facultades y las residencias también de la ciudad. Muchas veces vienen estudiantes de posgrado que se han recibido en el extranjero y aportan al sistema y ayudan muy fuertemente al sistema de salud, por lo cual hay que tener cuidado de esas versiones, porque puede ser que nos quedamos sin vacantes que son claramente muy importante, las vacantes de formación médica. De hecho, en este momento hay carreras que están eso sí están bajas, y nos preocupan, porque muchas veces el médico elige otra función, estudiar cuestiones básicas, medicina legal, y no se mete en el sistema de salud. Doctor, le quiero transmitir un poco lo que estuve hablando con algunos estudiantes de la carrera que criticaron esta reestructuración del plan de estudios, adjudicando que en realidad lo que están haciendo es comprimir la carrera, porque lo que explicaban es que durante los primeros años, materias como fisiología, química biológica o, por ejemplo, microbiología, lo que estaban haciendo era comprimirla, algunas pasándolas de anuales a semestrales. ¿Qué le puede indicar a estos alumnos que no están conformes con este cambio? Bueno, yo soy titular de fisiología y esa materia es anual, histología es anual, se reordenó haciéndola más funcional la carrera, en el sentido de que en el ciclo básico común, que es el sistema de ingreso del sistema, que es un ingreso nivelador, en realidad pasaron materias de la carrera al ciclo básico común, por lo cual no se han sacado, sino se ha agregado temario, como por ejemplo biología celular, que no estaba en el ciclo básico, y quizás hacían materias que no estaban relacionadas. Hemos trabajado con el ciclo básico para trabajar en un continuum, eso es un punto. El otro, no se quitaron prácticamente materias de nivel central, como anatomía, como histología, sino se crearon o se sacaron apenas alguna instancia que eran repetitivas. Y por otro lado, lo que se redujo fuertemente es se achicó en tiempo, es lo que se llamaba internado anual rotatorio, que es no nos gustaba el nombre porque no era ni internado, ni anual, ni rotatorio, y en toda la Argentina se llama práctica final obligatoria, que es un sistema estructurado donde el médico aprenda a salir al campo de salud. Y ese es un punto que se redujo apenas en un par de meses, y que también nos ayudó a reducir la carrera. Así que no, en realidad no es así, y vuelvo a repetir,
los médicos nos recibimos en 6 años y el médico de luego hace 5 años más de carrera, por lo cual vamos a encontrar, si no profesionales, que se van a recibir a los 33 años. A veces en esas opiniones puedo asegurar que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo y a veces hay opiniones sesgadas que tienen que ver más con lo político partidario que con alguna cuestión que tenga que ver con lo que quieren los estudiantes y hay que tener cuidado de Doctor, opiniones. ¿qué porcentaje de alumnos que arrancan la carrera terminan desertando? Precisamente por esto, ¿no? Porque tal vez es muy larga. Sí, exactamente. Hay varios puntos por lo cual generalmente siempre hay deserciones en las carreras cuando la inscripción es importante. La Facultad de Medicina de la UBA es la que tiene más inscriptos, por lo cual nosotros tenemos un 35-40% de profesionales que se reciben, pero quiero aclarar algo. Muchos de los profesionales que no se reciben tienen un ingreso universitario. Y el pasar por una universidad también es importante y muchas veces hacen otra carrera a partir de esta, pasan de CBC a otra carrera, hacen una carrera menor como enfermería o hacen otra carrera de menor tiempo, hacen otra carrera de otras cuestiones que tengan que ver con otras variantes, pero lo importante de todo esto es que el alumno, aún así desertando, pasó por la facultad y tuvo su educación universitaria. Cuando uno hace un censo, una encuesta, pregunta universitario incompleto, y eso también tiene para nosotros un valor cultural. Ahora, obviamente para nosotros lo importante es que la gente se reciba. El porcentaje no es tan importante como lo que se está diciendo, y en realidad no tomamos la decisión por deserción, sino tomamos la decisión ya en el año 2022, porque no estamos de acuerdo con un médico individualmente, o el hijo de cada uno de nosotros, o el familiar, o los amigos, o cualquier persona que estudie en la universidad, tarde 8 años y medio en recibirse en la carrera, y lo cual es una cuestión que estaba complicando el sistema de salud. ¿Por qué? Porque una persona que se recibe a los 28 o 29 años y luego tiene que hacer 5 años más, su proyecto de vida es totalmente diferente. Yo, por ejemplo, me personalizo porque es claramente un ejemplo pragmático. Yo me recibí a los 23 años y para mí es una residencia, yo tengo 2 posgrados, fue más simple, pero una persona que se recibe 4 años después ya tiene nuestro proyecto de vida, ya está pensando en otras variantes. Pensemos que las generaciones pasan cada 5 años, por lo cual 5 años, recibirse 5 años después es prácticamente pertenecer a otra generación, mucho más actualmente como va el ritmo que tiene nuestra vida. Sí. Doctor, 2 preguntas muy sencillas. La primera tiene que ver con los residentes que usted nombraba recién, que no se cubren, y uno cuando va a una guardia y ve los residentes, en general son extranjeros. ¿Dónde están los argentinos si no hacen las residencias? Hay muchas variables para responder. En realidad, puedo responder de lo que conocemos de la universidad, porque nosotros no somos el Ministerio de Salud. A veces se confunde por el impacto que tiene el logo, pero puedo contar algunas cuestiones. Primero, hay muchos médicos que se reciben y no deciden hacer una residencia porque se dedican a otras áreas, como investigación básica, por ejemplo. Está bien. Hay otros médicos que se dedican a instancias de medicina legal. Es decir, no todo el mundo se pone un delantal blanco igual al hospital. Ese es un punto que es importante. El otro lugar tiene que ver con que eligen otro sistema de formación, que son las carreras de especialista, que se dan en los posgrados de las universidades. En materias que no son quirúrgicas, esto es muy asequible, como neurología, psiquiatría, etcétera, pueden hacer la formación sin estar haciendo una residencia. Y luego, de los extranjeros que están haciendo las residencias, es porque hay muchas vacantes y se cubren las segundas se cubren con extranjeros. De la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la primera oferta de residentes de la UBA y la segunda es del extranjero. Es decir, esto es una realidad pragmática que está pasando. En cuanto a la elección de los estudiantes, sí vemos también que hay una elección que se da no en medicina, se da en todos los jóvenes, de intentar con la globalización movilizarse, pero digo, más allá de las crisis de cada uno de los países, es una instancia que se da en todo el mundo. Acá tenemos permanentemente embajadores de Europa viniendo a pedir médicos, porque tienen bastante menos médicos que nosotros, punto uno, y van rotando, y los españoles se van a Inglaterra, etcétera. Y por otro lado tienen una carencia muy fuerte de enfermería. No tenemos una excelente formación de enfermería universitaria, tenemos más de 10.000 alumnos de enfermería. Hace 10 años, cuando nosotros asumimos en nuestra gestión, había muy pocos alumnos de enfermería. Hoy tenemos la enfermería universitaria y licenciatura en enfermería, por lo cual es una carrera que a nosotros nos ayuda muy fuertemente, porque quien se junta o recibe al paciente cuando ingresa, y cuando lo egresa siempre es el enfermero que nos ayuda fuertemente y trabaja de igual con nosotros. Por lo cual hay 2 cuestiones. En la Argentina todavía hay más médicos que en otros países.
Y lo segundo es que la enfermería no sufre las carencias que sufren otros países. Ahora, ¿dónde va el resto de los estudiantes? Bueno, hay un impacto de la globalización, eso es un punto, y tiene que ver también con que muchas veces se elige hacer la formación no con residencia, sino con otro tipo de carreras. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, muy atento. Un placer y un gusto. Muchas y gracias por acercarse.